Pocos paraísos quedan en nuestro abarrotado planeta. En el país africano de Botswana hubo una vez un paraíso. Las cristalinas aguas de un bien alimentado canal llamado Sabuti atraían a los animales de kilómetros a la redonda hasta la lujuriante vegetación que las rodeaba. Pero África estaba cambiando. A principios de la década de 1980, una devastadora sequía asoló el continente. La humedad era absorbida por el suelo y pronto manadas de hipopótamos se hacinaban en las últimas charcas. Todos los animales se concentraban junto a esta frágil arteria vital. Las charcas de agua de lluvia se secaron y de manera un tanto misteriosa hasta el propio canal de Sabuti fue reduciéndose de tamaño y secándose hasta morir. Para los millares de animales que se vieron atrapados en esta árida soledad, la búsqueda de agua se convirtió en una búsqueda de la vida. Los que se quedaron en espera de que cesase la sequía perecieron. Su derrota sirvió de advertencia a los de su especie. Oleadas de animales partieron en una búsqueda desesperada y del todo inconscientes de su mortífera capacidad de infligir un enorme cambio en su lugar de destino final. Los que optaron por huir contarían con muchas elecciones, pero solo una dirección podría salvarles. Todas sus opciones serían juzgadas por los oportunistas. Pero África es un lugar muy antiguo y sus habitantes tienen recursos que se remontan muy atrás. Algunos de los viajeros contaban con generaciones de sabiduría acumulada. Otros jamás conocieron nada parecido. Todos tenían una sola oportunidad: el viaje al río olvidado. A principios de los años de 1980, los demonios del polvo se convirtieron en apariciones familiares en el castigado paisaje de Botswana. La humedad desaparecía. Agotada y con los ojos espumeantes, la última hembra de hipopótamo se arranca del abrazo de un barro cada vez más espeso. Su estado de preñez está muy avanzado. Ha esperado hasta el último instante, tal vez con la esperanza de un respiro, pero no lo hay. Le ha llegado su momento. También ella debe irse a un lugar que jamás vio, encontrar un sitio en esta tierra que le prometa agua y vida. Esta es la crónica de 7 años de cambios en Botswana, un país situado en el sur de África. Al noroeste de estas tierras poco frecuentadas, los animales llevan durante muchísimos años confiando en el río Linyanti y el canal de Sabuti. En 1982, una sequía y corrimientos sísmicos del suelo secaron las charcas de agua de lluvia y drenaron el Sabuti. Los animales tuvieron que retirarse al Linyanti. Los caminos que conducían a este lugar olvidado estaban bordeados por la arena. Antiguos senderos de elefantes que parecían alargarse kilómetros y más kilómetros por todo Botswana. Millares de búfalos, cebras y elefantes se abrieron paso a través de la densa polvareda hacia Linyanti, unos 112 kilómetros más al norte. La temperatura sube, absorbiendo sus energías, deshidratando sus cuerpos y aflojando su paso. Estos jóvenes leones nómadas, en el umbral de la edad adulta, han abandonado sus manadas y siguen el polvoriento rastro de los rebaños. Inexpertos, pero siempre dispuestos a saltar sobre la menor oportunidad y listos para investigar cualquier debilidad, los jóvenes leones se han tropezado con un par de hipopótamos rezagados.
En circunstancias normales, los hipopótamos huirían al agua, pero aquí no hay charcas, ni ríos, ni escapatoria. Los leones nómadas no quieren probar los colmillos de los hipopótamos. Algunos elefantes machos detienen su marcha en unas viejas depresiones que hallaron en el camino. Con sus sensibilísimas trompas y patas excavan la tierra. Por fin consiguen llegar a suficiente profundidad para que un poco de agua subterránea se filtre en los hoyos. No es que sea mucha, pero basta para permitirles avanzar un poco más en su marcha por el desolado paisaje. La marcha se cobra su precio. Una pata cansada resbala en la requemada arena y se disloca. Los elefantes se detienen, reacios a abandonar a su compañera. La hembra comienza a deshidratarse bajo el ardiente sol. La supervivencia de la manada es mucho más importante que la vida de un individuo. La vieja hembra es abandonada a una muerte cierta y solitaria. Y como siempre, los oportunistas al acecho de cualquier error. Para los leones nómadas que siguen el polvo de las manadas como sombras, también el viaje es duro. También ellos necesitan de forma desesperada alguna humedad para sobrevivir, humedad de agua o de sangre. Sola, muy lejos de los demás refugiados del Sabuti, la hembra de hipopótamo sigue luchando en un viaje cada vez más dificultado por la espesa arena, sus pasos cada vez más cortos y el peso de la preñez. Pero a ella sí le ha llegado un breve respiro. 2/3 de su viaje han terminado, porque escondida entre la maleza se ha encontrado con una charca de agua que le proporcionará refugio otro mes más. La madre pare al abrigo de este refugio provisional. En condiciones normales, los hipopótamos recién nacidos pueden ya caminar a los pocos minutos de nacer, pero esta hembra, enfrentada con las amenazas de un entorno con el que no está familiarizada, no puede esperar esos minutos. Desesperada porque su cría esté a salvo, la conduce a toda prisa al agua. Pronto se ve rota la tranquilidad de la charca.
Ya pasaron los rebaños del Sabuti. Ahora son los elefantes de zonas más lejanas de la sequía los que siguen el camino del norte. Tras las largas y polvorientas distancias recorridas, los agotados viajeros calman su sed. Para muchos, la vista del agua les despierta un nuevo brote de energía. Las enormes bestias se apresuran en llegar a la charca para beber, chapotear y revolcarse a gusto. Oleada tras oleada de grupos fragmentados de elefantes beben y se bañan en la charca y luego siguen su marcha. El agua que tan preciada era para la hembra y la cría de hipopótamo se convierte en barro. El frágil fondo de arcilla de la charca se rompe y el agua se filtra. La situación en que ambas se encuentran es tan desesperada como lo fue en el Sabuti unos meses antes. El camino que tienen ante sus ojos está sembrado de restos de esperanzas fallidas, tristes recordatorios de su urgente necesidad de proseguir. Una vez más, la madre se interna en la maleza, que ahora está solo a poco más de 30 kilómetros del Linyanti. Esta vez, sin embargo, es seguida por su cría, a la que todavía le cuelga el cordón umbilical. El terreno que tienen por delante es duro y desolador. Durante siglos, innumerables animales lo surcaron en busca de agua. Para los que pudieron hacer el viaje, aquí hay un sitio. Al otro lado de la maleza y de la selva, más allá de los llanos anegables, hay un río llamado Linyanti. El río se mueve con su propio ritmo y da la impresión de seguro y estable. Dentro de su misterio y tranquilidad parece estar vivo, y sus habitantes ignoran los cambios que se les aproximan. Ya han llegado los mensajeros de estos cambios. Estos compasivos y añosos gigantes celebran su llegada mientras que manada tras manada acuden desde el desolado interior del país.
Y con los rebaños también llegan los leones nómadas, cuyos instintos se aguzaron de repente ante la presencia de tantas presas posibles. Se ha llegado al paraíso y el futuro de las manadas ya se ha entrelazado con el agua recién encontrada. En contraste, a la hembra de hipopótamo y a su cría, todavía les quedan algunos kilómetros por recorrer, aunque de milagro siguen vivas y sobre el buen camino. Los leones que ya vivían junto al Linyanti venían dominando sus orillas desde hacía tiempo. Por la noche los jefes de las manadas hacen guardia. Esa es su misión. Los territorios de las distintas manadas de leones llenan la selva y las orillas. A veces llegan a solaparse, pero jamás están vacíos. Por lo general, la caza se deja para las hembras, aunque con luna llena raras veces merezca la pena salir a cazar al llano. Privados de ventaja por la brillante luna, los depredadores duermen o juegan mientras se transmiten unos a otros un olor común a todos los miembros de la misma manada. Pero los rebaños de búfalos recién llegados, que ya se dispersan por la planicie del Linyanti, constituyen un objetivo tentador. Incluso bajo la luz de la luna, cuando los búfalos pueden ver a los leones, la recompensa de un buen banquete merece el intento. Los leones van formando un círculo desde el que esperan y acechan. Un tropiezo, o la llamada de un búfalo vulnerable, podría ser la señal. Esta vez es el macho quien lleva a cabo el ataque. La víctima, una hembra de búfalo exhausta por un viaje que jamás volverá a hacer. Con la llegada de los búfalos comienza el primer impacto en la vida del Linyanti. Atraídos por los gritos de socorro de la matanza, los leones nómadas se lanzan hacia la presa, pero son rechazados. Su presencia no será tolerada aquí. En la violencia de la noche tendrán que conformarse con una comida menos opípara.
Mientras la aurora llega poco a poco al Linyanti, los residentes de este se encuentran inmersos en la febril agitación de un lugar que ya es diferente. Atraídas por el olor de las aguas del Linyanti, las manadas de elefantes continúan llegando a través de la selva, siguiendo las mismas huellas que generaciones anteriores. En esta misteriosa selva, dudan en silencio antes de aventurarse hacia el agua. Se va creando una atmósfera de inquietud mientras el Linyanti se convierte en el escenario y el drama comienza a desarrollarse. La hembra de hipopótamo y su cría están agotadas, pero ya casi han llegado. Pueden oler el agua y oír el sonido de la vida que les espera un poco más adelante. Pero el Linyanti es un lugar intimidatorio y poco familiar, cuya belleza solo es comparable a su aspereza. Los facoqueros, o cerdos verrugosos, abundan en estas llanuras, aunque depredadores y carroñeros de todos los tamaños yacen a la espera de cualquier error o signo de debilidad de su parte. La hembra y sus 4 crías están rodeadas. A pesar de que los colmillos de la madre constituyen unas formidables defensas, los chacales son expertos en burlar a su presa. Mediante el constante cambio de dirección de sus ataques, la confunden y hacen que al poco tiempo sus posibilidades de defensa vayan disminuyendo. Sus crías huyen en todas direcciones y ella no puede mantener su control en medio de ese caos. Con la desesperación de una madre primeriza, intenta que su camada permanezca intacta y se niega a sacrificar una de las crías para salvar a las demás. Sin saberlo, secunda la estrategia de los chacales. Si salva una, pone en peligro a otra.
Al final, la hembra de Facoquero huye del escenario con las 2 crías que le quedan, de las que una está seriamente herida, aunque podrá sobrevivir. Por su parte, los chacales se contentan con su captura. En el Linyanti, como en toda África, el mal se empareja con el bien, y ambos se van fundiendo hasta que la separación de uno y otro se hace imposible. Cuando la hembra de hipopótamo y su cría llegan al río, tropiezan con este espectáculo. Desde el bosque puede contemplar cómo el grupo de hipopótamos residentes descansa en una charca. El número de miembros ya se ha incrementado debido a la llegada de otros hipopótamos que también buscaban refugio a la sequía. Han llegado, pero no son bien recibidos. A los recién llegados no se les acepta con facilidad. Sin embargo, la madre hipopótamo está decidida. Para eso ha hecho un viaje tan largo. Nada puede detenerla ahora. Con su cría siguiéndola a corta distancia, entra en las aguas para enfrentarse al perturbado rebaño. La batalla continúa durante horas enteras, pero al final la furia comienza a amainar. La hembra se ha ganado un puesto en la manada y su posición jerárquica en esta le será concedida a su tiempo. ¿Por qué es tan importante para los hipopótamos el ser aceptados? Es algo difícil de explicar, porque las ventajas del grupo no están muy claras. Sin embargo, esta madre se ha ganado su puesto en la manada y asegurado el futuro de su cría. La selva tiene innumerables sombras. Cuando los escasos antílopes de Kobe salen a beber, se hacen muy vulnerables. Los leopardos están al acecho para capturarlos. Los babuinos son sus centinelas. Los antílopes se encuentran a salvo en los densos rincones de la selva.
Antílope, selva, babuino. Los tres trabajando al unísono. Mientras los monos alborotan y se alimentan en las copas de los árboles, dejan caer al suelo hojas de forma inadvertida. Los antílopes no se alejan para alimentarse de estos regalos llegados del cielo. El triángulo es completo. Pero el antiguo equilibrio de la selva se ve alterado. El refugio cambia por los mismos animales que a él llegan para sobrevivir. Hasta el propio Linyanti peligra. El número de manadas de elefantes ha aumentado de forma constante durante los primeros años de la sequía. El río calma la sed, pero al retirarse a la sombra, los elefantes inician un proceso que llegará a transformar el Linyanti. Comienzan a alimentarse en la lujuriante selva virgen. Durante el invierno de 1985 aparecieron unas oscuras nubes en el horizonte. Bandadas de diminutos pájaros volaban hacia el Linyanti. De una longitud no mayor de 12 centímetros, los queleas de pico rojo se reúnen en bandadas de cientos y a veces de miles de individuos que se trasladan como nubes de humo y como un solo animal invaden el silencioso paisaje. Llegaron en busca de agua, aunque como los elefantes se reúnen en la selva para buscar alimento. Semillas de hierba e insectos son barridos por las bandadas. Al igual que una plaga de langostas con plumas, los queleas invaden todos los años el Linyanti y su número ha pasado de miles a centenares de miles. En 1988, bandadas que superaron los 100 millones de individuos sobrevolaron los juncales del río, haciéndolos que se meciesen con el aire generado por sus alas. En los 6 años que dura la sequía, han causado en el bosque un impacto que cada día se hace más visible. Al ir muriendo la vegetación por falta de agua, los elefantes comienzan a derribar árboles con el fin de alcanzar las más nutritivas hojas de sus copas. La jungla cambia y poco a poco el número de árboles caídos va superando a los vivos.
Año tras año llegan más elefantes y atacan la selva. El techo arbóreo se abre. En las abarrotadas orillas del río, hasta los pájaros tienen que hacer turno para beber, y a veces se ven obligados a volar a ras de la superficie del río para conseguir un trago. Aquí nadie pierde una oportunidad. Los cocodrilos se lanzan al ataque una y otra vez, llenando sus enormes fauces con los diminutos pajarillos. Estos alzan el vuelo para tomar tierra de nuevo en el mismo lugar. La voluntad de cada individuo se pierde en medio de los picados y revoloteos de la bandada. La influencia de los animales sobre el Linyanti adopta múltiples formas. Ningún rincón está a salvo. Ningún arbusto se ve libre de la invasión. Para algunos de los más antiguos residentes del río, el tiempo no parece tener principio ni fin. Durante millones de años, los cocodrilos del Linyanti han interpretado un viejo ritual. Salen a las orillas y escuchan la tierra. Los cocodrilos hembras pueden oír las llamadas lanzadas desde debajo de la tierra. A través de sus gargantas pueden sentir las palpitaciones de los corazones de sus crías. Desde los tiempos más remotos del río Linyanti, vienen produciéndose nacimientos de cocodrilos en los nichos naturales existentes en la vegetación ribereña. Cuando las crías salen del huevo, lo hacen todas juntas, ya que los sonidos emitidos por una de ellas estimulan la salida de las demás, y son llevadas con toda rapidez a un lugar seguro. Los matorrales y el bosque bajo comienzan a desaparecer. El suelo abierto es sacudido por pesadas huellas. Los cocodrilos van perdiendo terreno en las orillas y se ven abocados a trasladar sus ponederos de tierra firme a las islas de papiro de las marismas. Siempre alertas, los chacales son expertos en no perdonar ninguna debilidad. Los huevos de cocodrilo que todavía no han eclosionado son robados y guardados para una comida posterior. Los cocodrilos tendrán que adaptarse, pero vienen haciéndolo desde hace millones de años. A medida que se van agotando las reservas de alimentos, otros animales siguen los pasos de los cocodrilos. Al alcanzar el número de elefantes la cifra de 20.000, la tensión es tan grande que tienen que ir nadando a las islas de papiros en busca de comida.
Mientras comen, dejan caer cañas y juncos rotos en el agua. Estos detritos son arrastrados por la corriente del río. En algún lugar, aguas abajo, se van agolpando y se detienen. Con el tiempo, las raíces de estos bancos de juncos y cañas van haciendo cada vez más firme su superficie. Se forma una capa de limo y el agua se detiene e inunda las islas del pantano, único refugio del Sitatunga. Año tras año, a medida que aumentan estos bloqueos, los cursos de agua van alterando su recorrido y hasta el propio río lo hace. Pero estas cosas son normales. Lo que ocurre en este caso es que son los elefantes los agentes del cambio. Del mismo modo que su forma de alimentarse crea detenciones río abajo, en otros lugares abre los lechos de papiros, aplana los cañaverales y genera nuevas lagunas. Sus constantes cruces de un lado a otro, la forma en que nadan y sus juegos remueven el cieno y estimulan que el agua vuelva a correr, aunque lo haga por nuevos cauces. Al igual que al comer en la selva, aquí son los elefantes sencillamente los que aportan los cambios. En el accidentado bosque crían los perros salvajes de El Cabo. Cada año estos perros salvajes buscan refugio entre los troncos caídos para excavar en ellos sus guaridas. Por lo general solo se admite una camada cada vez, pero en la actualidad, dada la abundancia de la caza y la seguridad de los escondites, se permite que críe más de una hembra. Los canes han convertido así en una ventaja los daños causados por los elefantes. Los hipopótamos permanecen impávidos ante los cambios que se producen en su entorno. La obstinada hembra y su cría ya forman parte del rebaño. Cuando la madre se mete en el río para comer, deja a la cría con las demás. Después de haber crecido junto a ellas durante varias estaciones, se encuentra ya segura en su seno. Es la única manada que ha conocido. Curiosa, la cría investiga al grupo de soñolientos adultos mientras su madre se alimenta con los juncos tiernos que crecen en la nueva laguna. La actividad alimenticia de casi 3.000 hipopótamos somete también a alteraciones las aguas del río Linyanti. Al volver, la madre se encuentra con que su cría no está donde la dejó. Enloquecida por el pánico, se sume en una desordenada búsqueda, dispuesta a luchar contra quien haga falta, hasta que la encuentra.
Al llegar el invierno de 1988, el Linyanti está ya agotado. Los árboles son ya poco más que meras estacas. La devastación de la selva la convierte en una visión fantasmal. El número de elefantes ha alcanzado el nivel de saturación. Los animales comienzan a hacer uso de los últimos recursos y se dedican a limpiar todos los restos como los buitres un cadáver. Y sin embargo, animales que hubiesen muerto a millares han encontrado su salvación en este río olvidado. Los depredadores del Linyanti han disfrutado de una larga estación de abundancia. A lo largo de 7 años han prosperado en la plétora de alimentos, han hecho de la muerte vida y han usado la privación como un alivio. El número de leones residentes ha aumentado. Ha valido la pena defender los territorios situados junto a las orillas. Pero una vez más hay rumores de cambio. Como siempre, son los leones los que reinan en el caos. En la noche cargada de electricidad, las manadas de sasavis se alborotan. Se separan y vuelven a agruparse, mientras las ráfagas de viento les traen el olor de la muerte. En medio de tan gran confusión, los leones abaten unas cuantas presas. La excitación y la competencia flotan en el aire. Comen y se pelean como si esta fuese a constituir su última comida. El ciclo ha vuelto a comenzar. Han llegado las lluvias. Durante meses enteros, las lluvias torrenciales de 1988 y 1989 han traído más agua que las precipitaciones de los 30 años anteriores. Y cuando todo concluye, los rebaños inician su partida. Con la llegada de las lluvias, hierbas y flores nacen a la vida, aunque no en suficiente cantidad para retrasar la partida de las manadas.
Para los depredadores residentes, el éxodo de los rebaños va a implicar tiempos de vacas flacas. Sin embargo, los perros salvajes se aprestan para el camino. Al carecer de territorios que defender, seguirán a las manadas. Para empezar, eligen una cebra joven, pero los sementales dominantes de la manada se rezagan y forman una línea defensiva entre los perros y la vulnerable cría. La barrera es impenetrable y perros y cebras se ven envueltos en un juego. Un ballet de movimientos en el que ni unos ni otras desean llegar a ponerse en contacto. Durante un breve momento de su larga vida, el Linyanti ha ofrecido refugio a los rebaños. Sin este abarrotado santuario, hubiesen perecido. Como el viento, las manadas de elefantes se desparraman por los miles de kilómetros cuadrados de territorio salvaje de Botswana, que esperaban a que la llegada de las lluvias les hiciese revivir. Solo en este país africano puede la naturaleza mantener las idas y venidas de tan inmensas manadas. Los pequeños dramas que se representaron en el escenario del Linyanti han tenido suma importancia en la fabricación de este tejido. Los enormes cambios son simples ritmos de la vida. Como las restantes manadas del desgastado paisaje del Linyanti, las de hipopótamos comienzan a dispersarse. Sin embargo, la hembra y su cría anduvieron ya demasiado. Se quedan, no tienen ganas de partir. Es difícil que comprendamos que existan lugares como este, que puedan ponerse en reserva hasta el día en que se necesiten. De nosotros depende el protegerlos ahora. Comienza ya a recuperarse la selva. Volverán los elefantes y otra vez derribarán los árboles del bosque, una y otra vez, durante generaciones. El río seguirá sufriendo cambios, aunque quizá por ahora el Linyanti pueda seguir siendo el río olvidado y su invasión será como un sueño. Unos 112 kilómetros más al norte. La temperatura sube, absorbiendo sus energías, deshidratando sus cuerpos y aflojando su paso.
Estos jóvenes leones nómadas, en el umbral de la edad adulta, han abandonado sus manadas y siguen el polvoriento rastro de los rebaños. Inexpertos, pero siempre dispuestos a saltar sobre la menor oportunidad y listos para investigar cualquier debilidad, los jóvenes leones se han tropezado con un par de hipopótamos rezagados. En circunstancias normales, los hipopótamos huirían al agua, pero aquí no hay charcas, ni ríos, ni escapatoria. Los leones nómadas no quieren probar los colmillos de los hipopótamos. Algunos elefantes machos detienen su marcha en unas viejas depresiones que hallaron en el camino. Con sus sensibilísimas trompas y patas excavan la tierra. Por fin consiguen llegar a suficiente profundidad para que un poco de agua subterránea se filtre en los hoyos. No es que sea mucha, pero basta para permitirles avanzar un poco más en su marcha por el desolado paisaje. Ya perecieron. Su derrota sirvió de advertencia a los de su especie. Oleadas de animales partieron en una búsqueda desesperada y del todo inconscientes de su mortífera capacidad de infligir un enorme cambio en su lugar de destino final. Los que optaron por huir contarían con muchas elecciones, pero solo una dirección podría salvarles. Todas sus opciones serían juzgadas por los oportunistas. Pero África es un lugar muy antiguo y sus habitantes tienen recursos que se remontan muy atrás. Algunos de los viajeros contaban con generaciones de sabiduría acumulada. Otros jamás conocieron nada parecido. Todos tenían una sola oportunidad, el viaje al río olvidado. A principios de los años de 1980, los demonios del polvo se convirtieron en apariciones familiares en el castigado paisaje de Botswana. La humedad desaparecía. Agotada y con los ojos espumeantes, la última hembra de hipopótamo se arranca del abrazo de un barro cada vez más espeso. Su estado de preñez está muy avanzado. Ha esperado hasta el último instante, tal vez con la esperanza de un respiro, pero no lo hay. Le ha llegado su momento. También ella debe irse a un lugar que jamás vio, encontrar un sitio en esta tierra que le prometa agua y vida. Esta es la crónica de 7 años de cambios en Botswana, un país situado en el sur de África. Al noroeste de estas tierras poco frecuentadas, los animales llevan durante muchísimos años confiando en el río Linyanti y el canal de Sabuti. En 1982, una sequía y corrimientos sísmicos del suelo secaron las charcas de agua de lluvia y drenaron el Sabuti. Los animales tuvieron que retirarse al Linyanti. Los caminos que conducían a este lugar olvidado estaban bordeados por la arena. Antiguos senderos de elefantes que parecían alargarse kilómetros y más kilómetros por todo Botswana. Millares de búfalos, cebras y elefantes se abrieron paso a través de la densa polvareda hacia Linyanti.
Pocos paraísos quedan en nuestro abarrotado planeta. En el país africano de Botswana hubo una vez un paraíso. Las cristalinas aguas de un bien alimentado canal llamado Sabuti atraían a los animales de kilómetros a la redonda hasta la lujuriante vegetación que las rodeaba. Pero África estaba cambiando. A principios de la década de 1980, una devastadora sequía asoló el continente. La humedad era absorbida por el suelo y pronto manadas de hipopótamos se hacinaban en las últimas charcas. Todos los animales se concentraban junto a esta frágil arteria vital. Las charcas de agua de lluvia se secaron y de manera un tanto misteriosa hasta el propio canal de Sabuti fue reduciéndose de tamaño y secándose hasta morir. Para los millares de animales que se vieron atrapados en esta árida soledad, la búsqueda de agua se convirtió en una búsqueda de la vida. Los que se quedaron en espera de que cesase la sequía